La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes. Buenos días, apreciados hermanos de Cúcuta, del área metropolitana, del norte de Arauca, de San Antonio, de Ureña, de todos los pueblos limítrofes con la hermana República de Venezuela, de todo el Catatumbo, Tibú y todo el Catatumbo. Un saludo muy especial para todos ustedes y una alegría inmensa de estar en comunicación con ustedes. Hoy voy a hablar indudablemente del tema de la misericordia, por dos razones. La primera, porque ayer celebramos ese día. Ya saben ustedes, desde Juan Pablo II se instituyó el segundo día de Pascua como el día de la Divina Misericordia. Así pues que hablaremos de ese tema, recordaremos todo lo que se dijo ayer, todo lo que trae el sentido que tiene este acontecimiento, este hecho de celebrar el Día de la Misericordia. Pero también vamos a tocar esa gran manifestación del Papa Francisco, cuando nos ha dicho que en este año dará comienzo a un año jubilar de la Divina Misericordia. Entonces vamos a tocar esos dos temas para refrescarlos, el primero, y luego para comenzar a darle inicio, aunque el jubileo comenzará el próximo 8 de diciembre, sin embargo, este es un tema permanente en la vida de la Iglesia, en la vida del cristianismo, en la vida de toda persona creyente. En primer lugar, el tema de la misericordia es un tema que está, diríamos, en todas las páginas de las Sagradas Escrituras, desde el principio hasta el final. Desde el Génesis, cuando después del pecado, ya por la creación misma de todo y del hombre es fruto de la misericordia divina. A Dios nadie le obligó para que creara el universo y creara al hombre. Fue una decisión que brota de su amor, de su ser, el compartir su ser, especialmente con el hombre, con nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces ya allí la creación es fruto de la misericordia de Dios. Pero además, después del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, cuando el Señor comienza a maldecir, entonces le dice a la serpiente que será maldita entre todos los animales de la tierra y se arrastrará. Y dice que pondrá enemistad entre ella y la mujer, entre la descendencia de la serpiente de Satanás y la descendencia de la mujer. Que ella, la descendencia de Satanás, le molderá el talón, le inoculará su veneno y lo matará. Pero que la descendencia de la mujer, que es Jesucristo, le aplastará la cabeza. Y eso lo hizo Jesús con su resurrección. Así que tenemos esa muestra de la misericordia de Dios. No obstante el pecado de Adán y Eva, que le desobedecen, que se llenan de soberbia y quieren ser como Él, conocedores del bien y del mal, y no aceptarse como criatura divina y reconocer a Dios como su creador, Dios no abandona al hombre, sino diríamos que al ser expulsado del paraíso se va detrás del hombre. Y por eso comienza, diríamos así, toda una historia de salvación. Tenemos, por ejemplo, en Noé una muestra de esa misericordia. Nos dice la Biblia que tanto había crecido la maldad sobre el mundo que Dios decidió exterminar la humanidad. Y por eso envió el diluvio. Pero Noé tuvo ante Dios un reconocimiento y Dios lo trató con cariño, con bondad. Y a través de Noé se salvó la raza humana y se salvaron también los animales y los peces. Es una manera de hablar
pero que indica una acción directa de Dios que interviene en la historia del hombre y lo salva. Luego encontramos nosotros la vocación de Abraham. Es una vocación histórica. En un tiempo determinado, hace miles de siglos, Dios llama a este personaje llamado Abraham y le dice que salga de su tierra, de su parentela, de su raza, y vaya a un país extraño, desconocido, porque va a ser de él un pueblo más numeroso que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y Abraham cree, Abraham obedece, Abraham abandona su tierra, su patria, su parentela y se va a un país extranjero creyendo en la promesa divina. Allí muestra ya Dios históricamente su decisión de salvar al hombre, de salvar a la humanidad. Vienen sus hijos, Isaac, Jacob, viene el crecimiento del pueblo, la ida a Egipto. Y Dios, por infinita misericordia, cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, suscita a un hombre, y ese hombre se llamó Moisés, para que liberara al pueblo de Israel hecho esclavo en Egipto. Y así sucedió. Moisés, a través de unas obras maravillosas que Dios hizo, liberó al pueblo, sacó al pueblo de Egipto y lo introdujo por el desierto para irlo educando y para que el pueblo fuera descubriendo al único Dios al que se le había revelado a él en la zarza ardiendo y a quien le había dicho: yo soy el que soy, el único Dios que existe, no existen más dioses, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios revelado a Moisés. Entonces es un acto de la misericordia divina. Luego nosotros, indudablemente, tenemos también como ese pueblo que muchas veces es infiel a Dios, ese pueblo es introducido por Josué en la tierra prometida, se vuelve sedentario y ahí comienza una nueva etapa de aquella nación escogida por Dios, pensando en que de allí iba a salir el Salvador del mundo. Entonces ese pueblo comienza a evolucionar, tiene los mandamientos, tiene las leyes divinas, pero muchas veces no las cumple, muchas veces se va en contra de ella y adora a los ídolos de los pueblos vecinos, hace lo que Dios le había mandado que no hiciera y muchas veces se aparta completamente de Dios. Pero Dios no lo olvida, Dios es misericordioso y por eso a través de los jueces, a través de los reyes, Él va manifestando su amor misericordioso. Pero es sobre todo a través de los profetas, cuando Dios habla al pueblo con unas palabras muy hermosas que los diferentes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Miqueas, todos van hablando de esa misericordia de Dios. Por ejemplo, todos escuchamos con mucho agrado las palabras de Ezequiel cuando Dios dice al pueblo: yo no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Hay ahí, por lo tanto, un amor misericordioso, que si el hombre se vuelve a Él, pone la mirada en Él, Él lo perdona. Tenemos, por ejemplo, la expresión de Oseas, que compara la infidelidad del pueblo con la infidelidad de una esposa, pero sin embargo Dios no lo rechaza, sino que dice: me la llevaré al desierto y la cortejaré de nuevo, y también la llevaré de nuevo, o sea, volveré a entablar una amistad con Él. O cuando dice Isaías: Israel, ¿cuál es la mamá que se olvida del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti, Israel. Son palabras muy bonitas, donde también dice: ¿qué me importan tus pecados, Israel? Aunque fueran rojos como el carmesí, yo los volveré blancos como la nieve. O cuando le dice: mira, Israel, voy a tomar tus pecados y los voy a lanzar
al fondo del mar. Todo eso es expresión del amor misericordioso de Dios que ama a su pueblo, no obstante que ese pueblo le es infiel y ese pueblo permanentemente está quebrantando la alianza, está quebrantando lo que Dios le ha mandado. Pero allí nosotros vemos realmente cómo todas las páginas del Antiguo Testamento son una expresión de la misericordia divina. Por eso, desde el Antiguo Testamento ya se anuncia una época nueva. Se anuncia una época en que Dios enviará a su ungido y ese vendrá a liberar a todas las personas. Una época del Emmanuel, que significa Dios con nosotros, en la que Dios mismo hablará directamente al hombre. Una época en que, como el cordero llevado al matadero, este Mesías se va a entregar por todo el pueblo, va a entregar la vida. Una época en que ese Mesías va a nacer de una virgen y por lo tanto va a ser a través de una intervención directa de Dios. Así nosotros vemos cómo la misericordia de Dios se va haciendo realidad. Y esa misericordia llega a su plenitud con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así, Cristo es la misericordia del Padre. Jesús muestra el amor del Padre. Él le enseña al hombre quién es el Padre. Y por eso nos dice que cuando vayamos a orar, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Y Él revela que el Padre es un Padre lleno de amor y de misericordia y además lo demuestra con sus actitudes. Él no condena, Él busca la salvación. Y por eso a aquella mujer pecadora, adúltera, Él la perdona y le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Por eso a la samaritana le descubre sus pecados y la perdona. Por eso a Zaqueo, un ladrón, también lo perdona, va a su casa y come con él. Y lo perdona y aquel hombre renace a una vida justa. Y por eso también a Mateo. Y por eso propone esas parábolas del hijo pródigo, cuando el padre espera a su hijo y cuando el hijo que ha malgastado la herencia viene por diosero y destruido, él lo abraza y hace una fiesta. Por eso la parábola de la oveja perdida. Un pastor tiene 100 ovejas, se le pierde una y deja las 99 allí y se va y busca la oveja perdida. Y cuando la encuentra, no la toma a palos y la empuja, sino que se la pone sobre los hombros. Por eso dice también que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de misericordia. Entonces, esa realidad, esa actitud de Cristo que revela la misericordia del Padre, llega a su plenitud con su muerte. La muerte es la máxima expresión de Dios para con toda la humanidad. San Juan Pablo II, en uno de sus documentos, dice que la cruz es la máxima inclinación de Dios sobre el hombre. Allí muestra Jesús que el Padre nos ama y allí Jesús, entregando su propia vida por nosotros, nos muestra su amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y Él también, Él relata que se entrega por amor a nosotros. Esa es la máxima expresión del amor de Dios, de la misericordia de Dios para con el hombre, que Cristo, sin tener pecado, sin embargo, Él entrega su vida por nosotros. Y por eso Él resucita al tercer día para darnos vida eterna. Entonces, hermanos, qué hermoso es contemplar nosotros esta misericordia de Dios que está en todas las páginas de la Biblia. El Apocalipsis nos habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva, donde el hombre justo es invitado y donde ya no habrá llanto, ni luto, ni dolor, ni habrá maldad, sino que todos seremos ahí en Dios y allí encontrará el hombre la realización de los anhelos más profundos de su corazón
y allí habrá plena alegría cuando nos encontremos con un Dios que es amor, un Dios que es misericordioso. Ayer estuve celebrando a las 4 de la tarde en la Casa de la Misericordia, naturalmente en un coliseo de las hermanas, pero estaban reunidos allí todos los que conforman la familia de este movimiento de la Casa de la Misericordia. Estaba totalmente lleno y me dio mucha alegría presidirles para ellos allí esta Santísima Eucaristía que tuvimos ayer. Les decía que el segundo punto se refiere a la bula pontificia. La bula es un documento que el Papa expide, en la cual ya anuncia el jubileo de la misericordia. El Papa sabe en qué mundo se mueve, en qué mundo nos movemos. El Papa sabe que el mundo está amenazado por el egoísmo del hombre, por las guerras, por la destrucción moral de la persona. El Papa sabe todo esto y él ve cómo en los diferentes lugares del planeta surgen guerras, surgen exterminios, como han surgido en la historia de la humanidad. Y por eso está haciendo un esfuerzo muy grande por inundar el mundo de amor y de misericordia. Sus actitudes, sus palabras así lo indican. Por eso ha querido proclamar el jubileo de la misericordia. Y les voy a leer las palabras de la bula con las cuales él mismo habla de estas cosas. Dice en el primer número: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, Efesios 2:4, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, Éxodo 34:5, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Juan 14:9. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. En el número 2 continúa el Papa: siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Esta fuente de alegría, de serenidad y de paz es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestros pecados. Hay momentos en los que de un modo más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signos eficaz del obrar del Padre. Es por esto que he anunciado un jubileo extraordinario de la misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
El año santo se abrirá el 8 de diciembre del 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal. Por eso pensó y quiso a María santa e inmaculada en el amor, Efesios 1:4, para que fuese la madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la puerta santa. En esta ocasión será una puerta de la misericordia a través de la cual cualquiera que entrara podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. Hay un signo, y es que allá en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán y también en San Pedro, se abre la puerta santa cuando hay un jubileo así. Se abre para que todos puedan entrar, todos podamos entrar, para que no haya ninguna persona en el mundo, por pecadora que sea, que se sienta excluida de la misericordia de Dios. No, todo lo contrario, que todo hombre sea capaz de poner su mirada en Dios y saber que Dios le ama, para que así se convierta de su actitud y también haga misericordia. Sigue diciendo el Papa, he escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en la historia reciente de la Iglesia. En efecto, abriré la puerta santa en el 50º aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los padres reunidos en el concilio habían percibido intensamente como un verdadero soplo del Espíritu la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un modo nuevo, una nueva etapa en la evangelización de siempre. Así pues, que el Papa nos dice el por qué quiere abrir esto para este mundo de hoy, que necesita amar, que necesita sentirse amado, que necesita sentir que Dios le ama. Y por eso la Iglesia, que es el sacramento universal de salvación, está llamada a mostrar ese amor a todas las personas. Y el Papa también dice, el año jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, el 20 de noviembre del 2016. En ese día, cerrando la puerta santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia. Entonces debemos prepararnos. Ya el año antepasado nosotros en la diócesis convertimos el año de la fe en un año jubilar y tuvimos para niños, para jóvenes, para matrimonios, para gente, para religiosa, para sacerdotes, también para mujeres embarazadas, para deportistas, para periodistas, también para los gobernantes, su día del jubileo, porque queríamos que como una lluvia la gracia de Dios cayera sobre toda la diócesis y así suscitara sentimientos de fe, de esperanza y de caridad.
Yo me alegro mucho el ver el parte que hacen mis hermanos de cómo ha aumentado la asistencia a todas las celebraciones religiosas y especialmente a la confesión. Yo me alegro, por ejemplo, que el Viernes Santo, en el ya famoso Via Crucis de aquí de Cúcuta, a donde normalmente iban de 15 a 17,000 personas, por testimonio del coronel de la policía y del representante de la alcaldía, me decían que este año hubo como 40,000 personas en ese Via Crucis. Es decir, se triplicó el número de personas que quisieron unirse a él y caminar y pensar también en Dios y recrearse también indudablemente. Todo esto, pues, hermanos, nos indica que nosotros debemos prepararnos. Y finalmente, este año jubilar coincide también con el jubileo diocesano. En el 2016, la diócesis de Cúcuta estará cumpliendo 60 años de haber sido creada por el Papa Pío XII, con su primer obispo, Monseñor Luis Pérez Hernández, quien murió aquí y está enterrado aquí en la Iglesia Catedral San José. Entonces, concluimos nosotros, coincidimos nosotros el jubileo diocesano con este jubileo eclesial universal. Aquí estaremos proyectando nuestra iglesia, nuestra querida iglesia de Cúcuta hacia el futuro, para ver qué debemos trabajar. Estamos en todo el año pasado y este año trabajando para encontrar cuáles son los elementos que tienen que ser iluminados. Por eso, queridos hermanos, yo los invito desde ya para que nos unamos en oración y sigamos pidiendo por el jubileo diocesano, que será el próximo año, y por el jubileo eclesial de la misericordia, que empezará el próximo 8 de diciembre. Que Dios sea bendito y alabado. La Voz del Obispo, un programa para compartir con nuestro pastor y vivir la experiencia de fe. Esto me da mucha alegría por la oportunidad que tengo de entrar en contacto con cada uno de ustedes.